Microsoft le acaba de dar al clavo. Va a quitar el cuello de botella. Finalmente ha evolucionado un poco la manera de estar viendo las cosas allá afuera. Y esta evolución viene de la mano de DirectX 12, DirectX 12 Ultimate y sobre todo nuevo cómputo. Porque el cómputo lleva atrasado en videojuegos al menos 5 años. ¿Recuerdan ustedes cuando se anunció DirectX 12? Hace 5 años. Y DirectX 12 Ultimate hace no tanto tiempo. No recuerdo cuánto fue, pero no, tampoco tiene tanto. Pero muchas de esas cosas, muchas de esas implementaciones tienen que ver con cómputo avanzado, cálculos avanzados, motores gráficos nuevos y demás. Y muchas de esas situaciones tenemos problemas para estar mitigando el famoso cuello de botella. Pero el cuello de botella que más nos interesa ahorita y es el más actual y es el único que importa básicamente porque las tarjetas de video ya están hasta arriba, es el cuello de botella del CPU. El CPU, ustedes saben que en la computadora es una parte fundamental para estar trabajando, ¿sale? Sobre todo en videojuegos y demás cosas. Pero ahorita, actualmente, nosotros con la investigación que hemos llevado a cabo desde siempre con Nvidia RTX 20, 30 y 40, sobre todo 40, nos hemos notado que la arquitectura de estas tres distintas generaciones de tarjetas de video cada vez va dejando al procesador más y más y más atrás. Casi no se utiliza prácticamente ya nada de procesador en las arquitecturas de Nvidia. En la serie 40 es prácticamente, el procesador está prácticamente durmiendo. Pero es una situación que ha llegado a la solución Nvidia con sus drivers y optimizaciones que hace con los desarrolladores de videojuegos. Ahora básicamente se les va a obligar a todos a llevar a cabo una nueva manera de estar pensando las cosas. Y es algo que nos están hablando aquí en este blog de desarrolladores, que es el DirectX 12 Work Graphs. ¿Qué dice esta situación? Porque es un blog bastante grande, es un blog un poco complicado, es un blog un poco difícil, pero no hay ningún problema. Ahorita se los explicamos porque sí tiene mucho de importancia. Si ustedes son fans de este canal, obviamente yo lo sé que lo son porque me ven, se habrán dado cuenta de muchas cosas, sobre todo la manera en la que hemos abordado ciertas tecnologías que intentan quitar el cuello de botella del CPU. Uno es Reflex y el otro es DLSS 3. Esas dos tecnologías ayudan mucho a quitar el cuello de botella del CPU, a ignorar el CPU, haz lo que tengas que hacer. Y esto es debido a que, les digo, no había evolucionado el cómputo en la PC y tenemos esta declaración de Epic Games, que obviamente es importante debido a que ellos llevan el desarrollo de Unreal Engine. Bueno, no Epic Games, bueno, sí Epic Games, bueno, me entienden, ¿no? Lleva el desarrollo de Unreal Engine. Entonces en Unreal Engine sí hay varias tecnologías que llevan a cabo ciertas técnicas para estar manejando geometrías avanzadas, como es el ejemplo de Nanite, que es básicamente mesh shaders, entre otras cosas. Vamos a recordar un poco que traía DirectX 12 Ultimate, y esto es de hace 3 años. Entonces DirectX 12 Ultimate salió hace 3 años, imagínense. Esto obviamente es un blog de Nvidia, porque pues, obviamente son los únicos que lo hacen, este tipo de material. Y recordemos que tenemos Ray Tracing directamente incluido en DirectX 12 Ultimate. Para que sea DirectX 12 Ultimate tiene que haber Ray Tracing. ¿Por qué? Porque ayuda a los desarrolladores a no estar teniendo que simular, que cocinar un chingo de luces, que hacer reflejos falsos. Ahorra mucho tiempo, ¿sale? Sí tiene una carga de trabajo pesada en la GPU, pero es una parte fundamental de DX12 Ultimate. Otro de los apartados importantes es Mesh Shaders, que es lo que trajo Alan Wake, que maneja una cantidad de detalles en las geometrías y son variables. Mayor cantidad de detalle en objetos cercanos, menor cantidad de detalle en objetos lejanos. Nosotros ya les hemos mostrado en el demo de Asteroids cómo funciona esta tecnología, así que esto es muy importante para estarlo teniendo en cuenta. Y se parece mucho a Nanite, ¿sale? Se parece demasiado a Nanite, de hecho trabajan prácticamente igual y creo que por eso Unreal Engine se había enojado con Nvidia. Pero bueno, de final de cuentas existen estas técnicas. La siguiente técnica, que es VRS, Variable Rate Shading, que es básicamente ponerle énfasis a lo que tienes tú en la pantalla, en lo que está pasando al centro de la pantalla. Entonces todo lo que esté adentro, en medio de la pantalla, lo que capta tu visión central, no la periférica, está siendo procesado con una mayor cantidad de detalles, se le da mayor importancia, y todo lo que está fuera del centro se le da una menor importancia. Así funciona en varios sitios. Este es
es Wolfenstein, creo que es Wolfenstein, Youngblood, y ahí así funciona BRS. Y el último es Sampler Feedback, que tiene que ver con las texturas y cómo se están manejando las texturas, cómo se están adaptando, conformando los distintos espacios, a volverlas a reusar y a estarlas transmitiendo directamente del almacenamiento de la tarjeta de video y que sean descomprimidas súper rápidamente. Obviamente con esto se incrementa la capacidad de calidad de las texturas que existen en tu pantalla. Y básicamente todo el paper se divide en esta declaración que tuvieron de Epic. Y vamos a leerlo rápidamente. Con la proliferación de técnicas de renderización impulsadas por GPU como Nanite en Unreal Engine 5, el papel de la CPU se está orientando principalmente hacia la gestión de recursos y seguimiento de riesgos, dedicando solo una fracción de tiempo a generar comandos para la GPU. Antes de los work graphs de DirectX 12 era difícil realizar una gestión de memoria detallada en la GPU, lo que significaba que era prácticamente imposible dar soporte a algoritmos con expansión de trabajo dinámica. Incluso cadenas largas y secuenciales de trabajo computacional podían resultar en una significativa sobrecarga de sincronización en memoria. Alias, entre más grande era el trabajo, era más difícil llevar a cabo una optimización de recursos. Y dinámica es que no es lo mismo que estés afuera en el escenario gigantesco, en el mapa general, y después te metas a una casa. No es lo mismo. Entonces esa carga dinámica de trabajo era difícil de estarla asignando y llevar la implementación directamente en el motor gráfico. No es lo mismo estar dentro de una casa, no es lo mismo estar generando todo un mundo entero. Entonces eso era muy difícil estarlo repartiendo a donde tenía que estar llegando las cosas. La renderización impulsada por GPU se lograba mediante la CPU teniendo que adivinar qué asignaciones temporales necesitaba la GPU, a menudo sobreasignando para el peor caso, utilizando la lectura de cuadros anteriores para su refinamiento. O sea, tenía que regresar en la información. O sea, ya había salido la información. Y luego, chinga, espérame, ¿qué pasó? La CPU tenía que regresar, confirmar, sí, cierto, era esta parte, y volver a regresar a la línea final, a seguir creando y asignando recursos. Cualquier carga de trabajo con expansión dinámica significaba emitir despachos de peor caso desde la CPU, hacer que la GPU terminara anticipadamente el trabajo innecesario, o se utilizaban técnicas no portátiles como hilos persistentes. O sea, instrucciones que, oye, güey, ¿ya terminaste eso? Sí. Oye, ¿te acuerdas que ya terminaste eso? Sí, ya me acordé. Y ese tipo de situaciones era imposible prácticamente llevar a cabo. Y es un departamento prácticamente dentro de los estudios que se debe de estar llevando a cabo este tipo de optimizaciones. Esto entra dentro de la optimización, pero conforme los juegos han sido más gráficamente demandantes, más grandes, más complejos, obviamente esa optimización es muy difícil llevarla a cabo, sobre todo porque tienes que estar tomando en cuenta equipos viejos. Aquí hay una clave. No, esto no es para equipos viejos. Y espérenme tantito. Lo que quiere decir todo ese desmadre que acabamos de leer es esto. Hay un ejemplo muy práctico para entender este desmadre y es exageradamente fácil. Imagínate que estás trabajando en un restaurante. En un restaurante hay cajeros, hay meseros, está la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene un rol específico. Imagínate que antes, obviamente, en la computación de antes, digámoslo así, primero se daba la orden al mesero. El mesero iba, discutía los términos, las condiciones con las cuales querías tu carnita o tu brócoli en tu platillo, a lo mejor mantequillas de mantequilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces después la cocina llevaba a cabo todas esas cosas, terminaba, se le avisa al mesero, tú llevas a cabo tu deguste de alimentos, llamas al mesero, pides otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Los work graphs es tan interesante cómo trabajan que básicamente en el momento en el que te toma el mesero la orden, la cocina ya lo está trabajando. Entonces te toman la orden, ya se termina el platillo y te lo dan a ti de inmediato, sin intermediarios, sin estar perdiendo el tiempo, sin ver, oye, chef, se me cayó el cuchillo. No, todo absolutamente eficiente. Cada quien sabe qué va a hacer y eso queda mapeado por completo en una serie de puntos que son unidos por distintas líneas que van a estar conectando rumbos de trabajo. Pero se ve muy complejo esta cosa, sí se ve muy complejo, pero acuérdate que llevamos más de 2,000 millones de operaciones por segundo en cualquier tarjeta de video, así que no hay ningún problema. Igual con los procesadores, esto pasa sumamente rápido. Entonces en el momento en el que estás diciendo, ahorita en este momento se necesita esta acción, todo el mundo ya sabe qué hacer, ya no insisten con demás tonterías y los recursos se optimizan completamente, que es precisamente un mapa más o menos así como lo explica Nvidia, porque Nvidia lo explicó de una manera distinta y lo explica de una manera distinta a Microsoft, porque Microsoft tiene que abarcar todo, porque ellos son los que ponen la API, ellos son los que ponen las normas y es a donde
se tiene que seguir. O sea, Microsoft pone la norma, pero cada quien lleva a cabo las cosas como quieren. Entonces, básicamente es lo mismo. Cada quien sabe qué hacer, cada quien sabe qué ejecutar, se acorta el tiempo de procesamiento y básicamente es como si le metieran NVIDIA Reflex a todo, al motor gráfico, básicamente. Porque Reflex hasta ahorita es básicamente decir, por mediante driver y mediante integración al juego, es decir, oye, espérame, ahorita va a pasar estos datos, no pases por procesador, no pases por la memoria del sistema, pásame todos los datos directamente a la GPU. Eso es lo que hace Reflex, es como un policía que está dirigiendo el tráfico. Ahora ya no se va a necesitar porque ya viene directamente integrado en DirectX 12 con estos workcrafts. Básicamente es lo mismo. O sea, entre SER, que también es Shader Execution Reordering, Reflex, DLSS 3, es básicamente lo mismo que ha hecho NVIDIA para solucionar el problema. Entonces hay un problema muy grave. ¿Por qué? Porque necesitamos hardware compatible. Recuerden, el hardware no es eterno y el software no es estático. Esto siempre va a estar cambiando y cada vez va a ser más complejo. Sobre todo si tenemos 5 años mínimo que nos están avisando, oye, güey, va a cambiar muy feo, muy drásticamente las cosas. Y lo han hecho. Nosotros también les hemos avisado, pero mucha gente no nos hace caso. No hay problema, el tiempo nos alcanza. Hay un detalle muy grave que necesitamos ese hardware nuevo. Y ese hardware nuevo en AMD solamente va a funcionar en tarjetas serie 7000. Y les invito a que vean la encuesta de Steam cuántas tarjetas serie 7000 están presentes ahí. Y en el caso de NVIDIA no hay tanto problema, pero sí hay problema porque serie 20 prácticamente ya quedó fuera de todo. Va a funcionar estas técnicas con serie 30 y serie 40. ¿Sale? A partir del driver 551.76. En este caso es precisamente el problema que hay. Solamente es hardware nuevo, que les he dicho. Hay que estar cambiando ese hardware. Cada 4 años, cada 2 años, dependiendo de qué tanta gama seas. Mi hermano, aquí están las cosas y si tú quieres jugar los nuevos juegos, pues simple y sencillamente vete actualizando. ¿Sale? Y aquí esto lo podemos comprobar bien fácilmente. La calidad de este tipo de situaciones. Porque aquí estamos con Starfield. Y Starfield, recuerden ustedes que en el caso de NVIDIA, la cantidad de teraflops es muy poca. Para una 4090 son aproximadamente 90 teraflops. Pero hablando de inteligencia artificial, los recursos que propia NVIDIA ha hecho equivalen a más de 1000 teraflops en la 4090. Estamos con una 4080 Super en este momento y vamos a hacer varias cosas aquí. En este caso tenemos aquí Starfield y podemos ver que estamos en modo reviewer, alias le apagué todas las tecnologías a NVIDIA. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay que estar teniendo en cuenta parte de cómo va a funcionar esto, porque en NVIDIA ya funciona, ya quitamos el cuello de botella como gamers y no hay ningún problema. Pero quiero que se fijen rápidamente aquí abajo. En FPS tenemos 65 cuadros por segundo, frame times 14 milisegundos aproximadamente, y si se dan cuenta ustedes, la carga de la GPU está en 100% básicamente. NVIDIA siempre va al 100% porque los SMs siempre deben de estar al 100%, siempre está investigando qué hay, nunca deja de haber. Así apagues DLSS, así apagues Frame Generation, siempre están al 100%, nunca dejan de trabajar los SMs. Entonces por eso la tarjeta de video nunca debería de bajar del 100%, del 99%, 97%. Tenemos una latencia de 48 milisegundos allá arriba en la esquina inferior, en la esquina superior derecha, y los frame times están más o menos, ¿sale? Vean el uso del CPU, 35%, pero chéquense ahorita que nosotros, ya vieron la gráfica, ya la vieron, chéquense ahorita cómo nosotros vamos a lograr más estabilidad. Vamos a quitar esto, vamos a poner el menú, ajustes, pantalla, vamos a cambiar la latencia con Reflex, lo que habíamos dicho. Vamos a activar el escalado, que en este caso ya saben que son reconstructores, no son tanto escalados. Vamos a dejarlo en calidad a pesar de que estamos en 4K. Generación de fotogramas, por supuesto que sí. Y ahora veamos los frame times. Los frame times, a partir de esa línea roja que se está moviendo, porque es cuando empezaron a salir. Chéquense los frame times. Prácticamente se bajó a la mitad. Significa que los cuadros se están produciendo de manera más eficiente. El procesado del juego está pasando casi nada por el CPU. Vean cuánto bajó el uso del CPU. La carga de la GPU sigue igual. Porque es lo que les digo. Aunque desactives DLSS, siempre va a estar la tarjeta al 100% intentándolo. No es el caso necesario, porque para eso tenemos la inteligencia artificial, para hacer la reconstrucción de las cosas. Y también se nos olvidaba volver a sacar la medida aquí. Y tenemos
37 milisegundos de latencia. Con todo y DLSS 3, frame generation. Y vean nuestros frame times. Están completamente al 50% de mejoría con respecto a técnicas que no tienen nada que ver. Y eso que esto está implementado nada más en la arquitectura de Ada y por drivers y por sistema operativo. Eso es también otra cosa que no habíamos dicho. Se va a necesitar un nuevo sistema operativo. Windows 10 obviamente ya nosotros no lo recomendamos para absolutamente nada. Es Windows 11, quizás más adelante Windows 12, porque obviamente tenemos las opciones de cómputo asíncrono que tenemos que llevar a cabo en esto junto con el RIVAR en las tarjetas madre. Pero si nosotros tenemos ese escenario tan completo, podemos observar el beneficio directo. O sea, antes de que Microsoft lo implementara, nosotros ya lo habíamos observado. Y lo observamos desde que vimos Flight Simulator, cuando llegó la serie 40. ¿Por qué? Porque todo el procesamiento debe de llevarse en la GPU. Antes el CPU se dividía para físicas, personajes y contención de riesgos, lo que dijo el tipo de Epic. Pero ahora ya no tiene tanto uso. Todo se está llevando a cabo dentro de la GPU y es lo que les hemos comentado varias veces. No sabemos cuál va a ser el rol o el papel del procesador en los juegos más adelante que ya tienen cómputo avanzado. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, se tuvo que cambiar toda la manera de hacer cómputo para llevar a cabo estas optimizaciones. Y esto es algo que nosotros hemos tenido desde Serie 20. Tristemente, Serie 20 se va a ir. No veo manera de que la recuperen. Pueden recibir alguna que otra optimización, pero no lo doy por sentado. De todas maneras, ya está dentro de lo recomendado cambiarla. Pero Serie 30 y Serie 40 siguen teniendo esas ventajas, ¿no? Sobre todo 40, ¿no? Pero ustedes pueden observar como nuestros frame times, nuestros cuadros por segundo son mejores, siempre y cuando todo esté hecho en la GPU. El CPU ya no nos sirve prácticamente para nada. Por eso nosotros estábamos viendo más adelante que quizás las opciones que lleguen a existir en el futuro, quizás nada más sea la tarjeta de video y la fuente de poder, porque al final de cuentas ustedes ya vieron que se le puede poner por el ancho de banda que tienen en el PCI, excepto estas tarjetas de video, se puede instalar un SSD en las tarjetas de video, y sabemos que han habido ejecuciones de sistemas operativos que no tengan que ver nada con el procesador ahí de por medio. Entonces, sí se puede correr Windows directamente en la GPU. Entonces es cosa de que estas situaciones pasen, de que esas optimizaciones estén llegando, pero definitivamente el mundo pinta a que nosotros nos hemos estado adelantando con las recomendaciones desde hace más de 5 años. Ahorita ya llegan muy fuerte y van a llegar aún más fuerte. Esto es debido a que recuerden que nuestra industria crece un 30% año con año. Ya lo vimos con Intel que las ventas de PC gamer subieron más del 60% con respecto al año pasado. Y un 20% de esas ventas son 100% equipos gamer con capacidades para producir contenido. Nada más el gaming ya no es una excusa. Un futuro bastante prometedor en gráficas. Un futuro el cual aquí en este canal ya se les había dado un vistazo y ahorita finalmente ya es norma. ¿Cómo va a cambiar el gaming de más adelante? No sabemos, pero lo que sí conviene es actualizarse para no quedarse atrás. Pero vean nada más, 50% nada más de ventaja utilizando driver, arquitectura, y esto va a mejorar simplemente más con estas cosas. De hecho, a lo mejor hasta Reflex a lo mejor ya llega a ser innecesario, pero todo para quitar el cuello de botella de lo que menos nos impacta en el gaming, el CPU.